Buenas, la clase de hoy vamos a arrancar con cálculo de integrales. Sería lo que corresponde a la segunda parte del repartido 7 y que nos va a llevar no solamente este video, poder completar, ¿sí? Son varios ejercicios, tienen varias partes y la idea específica de este video es introducir los conceptos de cálculo de integrales que finalmente después iremos profundizando con algunas ideas más, como más del tipo herramientas. Pero bueno, hoy vamos a concentrarnos en lo que es cálculo, ¿sí? En entender cuál es la idea detrás del cálculo de integrales. Y en realidad, antes de arrancar a hacer ejercicios o ver lo del teórico, vamos a, de nuevo, por más que sea un poco reiterativo, retomar algunos de los conceptos que vimos al inicio del video pasado y que deberían en algún momento haberlo visto en el curso de Matemáticas 01. Pero como está bien relacionado a la clase de hoy, quiero volver a insistir en eso. Es la idea de que cuando uno calcula en Matemáticas 01 el área atrapada abajo de una curva, o ahora con una variable más, calculamos el volumen, ¿sí? Atrapado abajo de una curva, o bueno, lo que siga en los grados de libertad que sigan. La idea en el fondo es la misma, ¿sí? Habíamos dicho de que si esto fuera un rectángulo parejo, altura pareja, no hay nada que hacer. Es base por altura. ¿Por qué? Porque es como que esta altura, esta línea, la podíamos repetir en la base, haciendo el producto, ¿sí? Y ese resultado era esta área. ¿Por qué usamos como herramienta la integral? Porque la altura en cada posición no es igual a la anterior y no es igual a la siguiente, o al menos ese sería como el caso más extremo. Hay una función media especial ahí que sí tiene esa forma, pero en términos generales uno puede asumir que el inmediato anterior y el inmediato siguiente, si bien muy parecidos por continuidad, seguramente sean valores distintos. Entonces, con esa idea de fondo, es que se armó la herramienta integral y dijimos en forma muy resumida que al final de cuentas una integral es una herramienta que me permitía sumar algo que varía en forma continua a lo largo del dominio. Entonces, como esta altura varía en forma continua, ¿sí? Haciendo esto, me permite sumar todas esas alturas que en cualquier otro caso no podría hacer. De nuevo, por favor, estas son ideas de conceptos, ¿sí? Para poder darle a lo que vamos viendo en forma formal en el teórico, darle un poquito de estructura y entender cómo es que opera. Lejos está de ser una explicación formal y teórica, ¿sí? De nuevo, no usen esto como herramienta de estudio del teórico. Esto es solamente para tener una idea, ¿bien? Pero en esa misma línea podemos venir a pensar una integral de varias variables. Yo lo que quiero es, finalmente, vamos a ver si puedo mejorar un poco ese dibujo. Si yo tuviese una altura fija, que sería un plano, calcular el volumen atrapado entre este intervalo y esa altura fija, y es un prisma. ¿Cómo calculamos un prisma? O bien lado por altura, o un poquito más prolijo. Un poquito más prolijo es sección de la base por altura. ¿Sí? Sección de la base por altura. ¿Eso por qué? Porque bueno, este prisma ahí lo dice como que fuese un intervalo, podría ser un cilindro. El cilindro, no puedo decir lado por lado, lo que sí puedo decir y mantenerlo es área de la base, área de la sección por altura. ¿Bien? Entonces, si lo hacemos al revés, si pensamos, y vamos a pensar en un cilindro, ¿por qué no? Si pensamos en un cilindro, un volumen, podríamos pensar que es el área atrapada entre una función que es una constante y un dominio que es una circunferencia.
Este volumen, que es el que quiero calcular, que al final es el que de alguna manera no es la integral en sí, pero bueno, tiene una relación muy directa, podría de alguna manera pensar que lo puedo calcular, por ejemplo, dividiendo en pedacitos infinitesimales de altura cero, pequeñas secciones. ¿Sí? A ver, capaz que el ejemplo más de la vida cotidiana, si se quiere, es de la fiambrería, ¿sí? Esto es, no sé, mortadela, póngale, un fiambre, y si yo le saco fetas extremadamente finas, y a ver, son todas iguales, ¿no? Digo, cada una que yo saque va a ser igual a la anterior, pero cada una de ellas en sí misma no tiene, podríamos decir en un extremo que no tiene volumen, ¿sí? Que son totalmente despreciables respecto al volumen. Ahora, si yo saco una no pasa nada, pero si saco infinitas me llevo todo el volumen, por aquello de que 0 por infinito es indeterminado y puede dar algo. Entonces, está bien, yo puedo filetear ese cilindro, llevármelo entero, ¿sí? Pero lo puedo volver a armar, si se quiere, puedo volver a hacer el proceso inverso. Entonces yo puedo sacar infinitas secciones y sumarlas. Como las secciones son, de nuevo, uniformes, esa suma es simplemente el producto por la altura. Entonces sección por altura me da volumen. Entonces, primera modificación a este planteo. Y vamos viendo cómo se resuelve y cómo afecta la idea de integral. Que de nuevo ni siquiera la toque todavía. Si el cilindro ya pasa a ser una especie de cuerpo de revolución, ¿no? Bueno, el cilindro también lo es, pero ya con una forma un poco más extraña. En este caso, yo saco una sección acá, me da una circunferencia. Le saco otra acá y me da otra circunferencia, de otro diámetro. El área de cada sección es distinta. Pero piensen en lo siguiente. De nuevo, la idea es que lo voy fileteando. El área de cada sección, la sección de cada porción que voy recortando, va variando respecto a la que está arriba un poquito. Va variando en forma continua. Yo voy cambiando la sección en forma continua hasta llegar a un mínimo y vuelve a crecer. Tiene un perfil. ¿Sí? Tiene un perfil. Y esos radios que van cambiando en forma continua, ¿cómo hago para sumarlos? Bueno, por ejemplo, con una integral. Porque como varían en forma continua, no puedo sumarlos multiplicando por la altura. Tengo que tomar en cuenta que la sección va cambiando. Este es un primer escenario. Pero bueno, volvamos al caso más simple. Eso era para que entendieran cómo se arma. Pero vamos al caso más sencillo. Tengo un intervalo, ¿sí? Un intervalo I. Tengo una función, ¿sí? Una sábana flotando arriba de ese intervalo, y yo decido que quiero integrar esta función en este intervalo. ¿Eso que implica? Calcular eso que queda atrapado entre este dominio, que es un intervalo. De nuevo, es el dominio más simple que podríamos plantear, y esa función. Y ojo, yo siempre estoy hablando de volumen atrapado porque estoy intentando generar esa intuición, pero sepamos que una integral no es el volumen atrapado. Alcanza con que la integral sea negativa, o bueno, lo mismo que nos pasaba en 0,1, y el valor de la integral puede dar negativo, 0 o cualquier cosa. Entonces por eso la dibujé toda positiva, para que coincida, si se quiere, con ese volumen encerrado entre el plano y la función. ¿Ah? Pero nos sirve como ejercicio. Entonces, este proceso de, si se quiere, de cortar en tiritas, en fetas, el volumen para obtener cuánto vale, ¿sí?
Yo en el ejemplo lo hice como cortándose un z, lo cual no está mal. Pero también lo podríamos haber hecho cortando así, ¿no? O sea, en este sentido. Claramente, intuitivamente uno dice, pa, eso queda más feo, ¿no? O sea, sacar a lo largo del cilindro, si bien no tiene nada raro, ¿no? Pero bueno, visualmente es incómodo. Por eso el ejemplo lo hice cortándose un Z. Pero podemos cortarse un X y ni que hablar que podemos cortarse un Y. O sea, es simplemente un tema de perspectiva. Y también podemos cortarse un Z, ¿sí? Podemos hacer todos los cortes que queramos. Es un ejercicio mental. Después de todo, no implica nada. Cuando venimos acá, y yo lo que quiero es este volumen encerrado. Este volumen yo, supongamos que quiero pensarlo de esa manera. Entonces, yo tengo un eje X, tengo un eje Y. Voy a ir desde X1, X2, Y1, Y2. Entonces vamos a hacer un ejercicio cortando según X, o sea, con líneas paralelas según Y. Entonces, este volumen que está encerrado acá, yo acá, en este par de ejes paralelos, tengo encerrado arriba una línea, ¿se entiende? Paso un plano, corto y encuentro esa línea. Si yo voy moviendo, o sea, si voy moviendo esto para allá, o sea, voy agarrando ese punto y voy tirando, a medida que me muevo acá arriba, el dibujo de esa línea, obviamente va cambiando, acompañando la gráfica que está ahí. ¿Se entiende? O sea que en definitiva, eso lo fui transformando en este ejemplo 3, pero bueno, en realidad más que 3, infinitas, pero yo dibujé 3, 3 y 3. Pero cada vez que lo voy moviendo un infinitesimal hacia allá, ¿sí? Voy generando otra foto, otro perfil, otra área. Cada sección de ese volumen que yo voy cortando tiene un área. Entonces, ¿cómo calculo el volumen? Si lo que quiero es el volumen. Bueno, es tan simple como agarrar cada una de esas infinitas secciones, cortes, vistas, ¿sí? Proyecciones, como quieran llamarle, y hacerle el área. O sea, yo agarro y le calculo el área esta a 1, a 2 y a 3. Y después la sumo. La suma de todas esas secciones, de todas esas fetas de volumen, me va a dar el volumen que yo quiero hallar, o sea, la integral. Hasta ahí no es muy distinto al ejemplo del cilindro. Pero ahora vamos a dar un paso más. El primer paso es, ¿cómo calculo esta integral? Esta área. A1, a 2, a 3. Es como un caso de matemática 0,1, ¿no? Es el área entre una gráfica y el eje. O sea, es como que este eje es un eje de una variable. Y esta línea es esa proyección del corte con ese plano. Entonces, ¿cómo calculo esta área? Con una integral. Vamos a ponerle f para que no quede sin nada, pero después vamos a ver cómo lo relleno bien. Pero en definitiva es una integral, ¿sí? ¿Por qué es una integral? Porque en realidad, ¿cómo lo haríamos? Si yo me la traigo para acá y digo, bueno, quiero calcular esta área,
Nosotros porque ya sabemos hacerlo por 0,1, pero si no lo que haríamos es, bueno, voy a sumar un montón de alturas, ¿sí? Como la altura varía en forma continua entre los distintos puntos, lo que en lugar de, como esta altura se calcula como f de x, y bueno, será la integral de f, el área. ¿Ah? O sea que esto en realidad yo lo estoy acortando porque lo sabemos en 0,1. Por eso sé que esta área es una integral. Esta otra área es otra integral. Es otra integral. ¿Por qué es otra integral? Porque bueno, este dibujo acá arriba, esta línea no es la misma que esta. Porque el corte con la función da otro dibujo. Y esta es obviamente otra integral. ¿Está? Estos son 3, es un ejemplo de 3. Pero esto es continuo. Porque esta tiene un área de A1. Y si yo me muevo infinitesimalmente hacia allá, ¿sí? Infinitesimalmente hacia allá, el área resultante no debería cambiar mucho. La otra sección, la que está al lado, si todo acá varía en forma continua como esperamos, no debería cambiar mucho la que está acá de la que está exactamente al lado. Tanto es así de que ese cambio respecto al siguiente y el siguiente y el siguiente, estas áreas son una función continua en sí misma. Recuerden eso. Entonces, ¿a qué voy? A que yo tengo un montón de secciones de áreas, ¿sí? Que las voy acumulando en una bolsa y ahora las tengo que sumar todas. Pero entre ellas va variando en forma continua. ¿Cómo hago para sumar cosas que varían en forma continua? Obviamente no las sumo con un signo de más, no tiene sentido. Para juntarlas todas, las tengo que integrar entre ellas. ¿Y qué es lo que voy a integrar entre ellas? Voy a integrar esas áreas. Al final, una integral de varias variables no es más que realizar un proceso anidado de integración. Es, en este ejemplo, muy sencillo, pero que creo que es ilustrativo, es integrar esas áreas que van variando en forma de sección. Podemos pensarlo en realidad como un conjunto, porque hay dos formas de ver esto. Esto es una forma un poco más, como si quieren, en orden, ¿sí? Viendo primero lo que integro y después dónde lo integro. Pero podríamos verlo bien desde acá afuera, o adentro, y pensar simplemente en el análogo de esto. Porque al final, integrar va a ser, bueno, me paro en la primera línea, el primer valor. En esta línea, que pasé un plano y hago un recorte y me queda esta, yo acá, en realidad, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar un montón de líneas, lo que decíamos hoy. ¿Bien? Una vez que sumo todas esas líneas, yo obtengo un área, que es lo siguiente que hago. Avanzo un valor con X y me paro en el siguiente que está al lado. Y de nuevo sumo un montón de líneas. Una vez que termino, ¿qué es lo que hago? Sigo avanzando un poquito y bueno, de nuevo subo un montón de líneas. En definitiva, esto se parece mucho a cómo funcionan, por ejemplo, las impresoras de chorro de tinta, ¿no? Hay un cabezal que se va moviendo a lo largo de una figura y va marcando cada punto de la base. Es esa idea. Son dos movimientos, si quieren. Lo podemos pensar así. Es un cabezal, un punto, donde yo calculo la altura en ese punto. Y ese punto, ese cabezal, se va moviendo según X y según Y, pero en orden. Se mueve un lugar según X, todo según Y. Un lugar según X, todo según Y. Y en ese movimiento lo que voy anotando, a diferencia de esa esquematización, son alturas. ¿Sí? Son muchas alturas. Esas alturas, cuando las quiero sumar todas, de nuevo, algo que varía en forma continua, las alturas las integro dos veces. Una por este movimiento y el otro por el otro movimiento. Al final es lo mismo que aquello, pero creo que esto se entiende un poquito más. ¿Sí? Sobre todo cuando uno no está acostumbrado a trabajar con estas ideas. Pero al final de cuentas es eso. Es lo mismo que hacíamos en 0,1,
pero haciéndolo en más de una dimensión. Este ejemplo es de 2, o sea, es una función de R2 en R, por de nuevo, lo que siempre les digo, mi limitación en el pizarrón. Yo no puedo dibujar una función de R5 en R, no me va a quedar bien, no se va a entender. Sí, voy a tener que inventar algo para que se entienda. Pero el concepto siempre va a ser el mismo, es por dimensión del dominio, en este caso XY, yo voy a tener que hacer un movimiento doble o triple o cuádruple que me permita recorrer todo el dominio. Al final de cuentas, ese es el objetivo. Yo me tengo que parar en cada punto del dominio y para cada punto calcular esta altura y sumarla. ¿Bien? Por las dudas, esto lo estamos viendo sin siquiera haber entrado en el marco teórico de integración. Estamos viendo cómo funciona. Estamos un paso atrás. Ahora, vamos a ver, antes de seguir, qué problemas se nos pueden generar. Porque como todo, hay problemas que ya con esta explicación uno puede empezar a visualizar. Después le vamos a dar nombre a esas cosas, pero vamos a ver qué problemas se nos pueden generar. Vamos a ver la misma explicación, ¿no? XY, tengo que integrar una cierta función, que es una sábana flotando, y decido que quiero integrar ahora un conjunto un poco más complejo, que tiene esta forma. Es un ejercicio. La respuesta, hay varias respuestas para esto. La respuesta obvia, y por eso le di esa forma, es, bueno, no nos compliquemos, yo acá tengo, si se quiere, porque esto claramente no es un intervalo. Entonces podemos hacerlo o bien como la suma de 3 intervalos, aditividad, algo que ya vimos, o bien hacer todo el intervalo mayor y restar este. O sea, hacer dos cuentas por separado. Pero no quiero entrar en esos detalles, no viene por ese lado. Viene por el lado de decido hacer lo mismo, ¿no? Decido hacerlo igual. Entonces, tomo un primer valor de X, al cual le llamo la gráfica, me la anoto por acá. Tomo otro valor de X, misma historia, me la anoto por acá. Llega un momento, por ejemplo por acá, que me encuentro con una situación extraña. Hago lo mismo, pero la función, el dominio, está partido. O sea, la gráfica es como que fuera así. Si esto fuera 0,1, diría que son dos integrales, porque son, dos dominios, uno y el otro. No tengo un dominio todo de corrido. Entonces no puedo integrar desde acá hasta acá. Hay un hueco en el medio. Entonces, el primer problema es que distintos dominios de integración empiezan a aparecer, que empiezan a tener algunos problemas. Llamémosle problema y después vemos cómo lo solucionamos. Claramente es solucionable. De hecho, al principio del ejercicio, ejemplo, di 2 soluciones posibles, pero a priori esto es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque toda esta explicación de calculo el área, que yo dije, bueno, entonces va a ser la integral de la integral de f. Esto no es la integral de la integral de f, porque acá ya está partida en 2. O sea, y este partida en 2, ¿y cómo hago? ¿Bien? Tendría que hacer como una suma de 2 integrales, que lo puedo hacer, pero bueno, tendré que cortar por acá y sumar este más este. Entonces, los conjuntos que podemos integrar, que son en principio cualquiera, si bien son cualquiera, no cualquiera son igualmente fáciles de integrar. Por ejemplo, acá ya vemos intuitivamente que vamos a tener un problema con esta forma de encarar la integración. Y entonces,
acá viene la primera gran diferencia con Matemática 01 y en la cual quería hacer algo de hincapié. Si se acuerdan, Matemática 01, cálculo de integrales, ¿en qué se basaba? Nos daban una función y nos decían integrar. Tiene cualquier función, no la intentan ni resolver. Pero nos dan una función, nos dicen integrar y nosotros ¿qué hacíamos? Primitiva, ¿no? Primitiva. Después nos fijábamos capaz que los bordes, ¿no? que nos habían dado de borde, que a veces ni siquiera nos lo daban y en realidad nos pedían la primitiva y le poníamos un más k. Pero si nos daban los bordes, calculábamos la primitiva, evaluábamos B y A, y con eso, la regla de Barrow, podíamos resolver una integral. ¿Cuál era la dificultad de estos ejercicios? Y bueno, la dificultad era básicamente encontrar la estrategia de resolución de cálculo que pasaba muchas veces por que conocía la primitiva o que la podía calcular, ya sea por cambio de variables, fracciones simples o partes. Y gastábamos mucha energía de Matemática 01 en que ustedes aprendieran y dominaran esas herramientas. Herramientas de cálculo como ser, de nuevo, cambio de variables, fracciones simples, partes o simplemente conocer las primitivas de las funciones. En ningún momento, y salvo contadas excepciones donde había algún problema que merecía nuestra atención, le dimos corte a estos dos numeritos. Más allá del ejercicio de que, bueno, los necesitamos para hacer la cuenta, pero no nos importaba si era un 2, un 3, una E, un 5. Lo poníamos ahí en Barrow y ya estaba. Esto era lo lindo de 01. ¿Por qué? Porque no hay muchas opciones para dominios de integración. Es un intervalo, chao. ¿Qué es esto? De A a B. Si era de A a B y de C a D, hacemos dos integrales. Pero nunca nos preocupábamos mucho porque no iba mucho más allá de esto. Porque no hay dimensiones para que vaya más allá de esto. Ahora, y acabamos de ver un ejemplo conceptual con esa especie de U, los dominios sí pueden ser intervalos, pueden ser cosas que hay que prestarles más atención, como la que acabamos de ver, por algún motivo. Pero la realidad es que pueden ser circunferencias, o pueden ser cualquier forma o figura que podamos dibujar en el plano. Y sí, puede ser algo así extraño. Bien, entonces, se nos abre una nueva realidad, y es, ahora, en Matemática 04, la dificultad de las integrales ya no es exclusividad de la función en sí misma. En Matemática 01 la dificultad pasaba muchas veces por una función que tenía que entenderla o resolverla, ya sea por algunas herramientas que dije o alguna otra herramienta más. Pero toda la dificultad del ejercicio se concentraba casi que en exclusiva en la función. Ahora la dificultad está repartida. La función puede ser extremadamente difícil de integrar y que requiere herramientas al estilo 01, o el intervalo de integración en sí mismo puede ser tan peculiar que requiera que le prestemos especial atención. Ya no son dos numeritos en sí. Ahora hay que dedicar un rato a ver qué hago con el intervalo de integración, o la zona, o ahora ya hablando más genérico, el dominio de integración. Es más, vamos a ver más adelante en este repartido, y ni siquiera en este video, vamos a ver herramientas para simplificar dominios. O sea, a ese nivel digamos, de complejidad pueden llegar que necesitamos herramientas para simplificarlos. Entonces, es muy interesante e importante empezar a ver esta dualidad. A veces la resolución en cálculo de integrales va a pasar su dificultad en gran medida por la función. Eso puede pasar. Lo que estamos más acostumbrados, de hecho. Esta función es difícil de integrar porque no me sale la primitiva. Bueno, eso es que
función era difícil. Pero uno espera en realidad que después de la práctica que han tenido en 0,1 y demás, encontrar primitivas no sea la gran dificultad de este curso, sino que gran parte de la dificultad va a estar reservada para, si se quiere, los dominios de integración. ¿Sí? Bueno. Ahora sí, vamos un poquito al teórico para ponerlo en términos más formales lo que estuvimos hablando hace unos minutos. En realidad, no voy a escribir el teorema, ¿sí? Porque no medita mucho entrar en tanto detalle, pero sí me parece importante ver las conclusiones de este teorema. Obviamente el teorema lo tiene en el teórico para acompañarlo. Y es, cuando alguien me da una función a integrar, y en el dominio de integración vamos a empezar con que es muy sencillo. O sea, en este ejemplo, 1, 1 no, perdón. En todos los casos quise poner 0, 1, ¿eh? No sé por qué puse 1, 1. En este caso es un ejemplo muy sencillo. Es un cubo de 1 por 1 por 1. Estoy en R3. El dominio es un intervalo, pero es un cubo porque estoy en R3. Si yo quiero integrar esto, tengo que integrar en este dominio la función que está flotando por afuera, digamos. Acá la función no es el ejemplo de hoy, donde la función yo la dibujé como una sábana. Este es solamente el dominio. Y la función está una dimensión afuera de esto. Una dimensión más allá. R4. Este dominio que quiero integrar lo tengo que recorrer entero. Entonces, ¿cómo voy a proceder en la práctica? Ni más ni menos que integrando una vez por cada dimensión para hacer ese movimiento en las 3 dimensiones. Ahora, acá la primera pregunta que tiene que surgir es: bueno, yo me puedo mover de muchas maneras. Hoy había dicho que me movía así, pero me podría mover así. ¿Y por qué no me podría mover, aunque es difícil de dibujar, según Z? Entonces, ¿qué estoy diciendo con moverme así o así? Estoy diciendo que voy a recorrer ese dominio en orden. O sea, voy a moverme de nuevo como un cabezal, como algo bien ordenado. Me muevo primero en X, para ese X toda la Y, y para ese XY toda la Z. Luego cambio el X, me vuelvo a mover en toda la Y y luego en toda la Z. O sea, tiene que ser un juego ordenado, si no esto sería un tirar números en el aire. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, decir, bueno, acá con X de Y de Z estoy diciendo cómo me voy a mover en el plano. Bueno, perdón, en este caso en el espacio. Este ejemplo donde el intervalo es un intervalo, no tengo mucha opción. La Z va a ir de 0 a 1, la Y va a ir de 0 a 1 y la X de 0 a 1. Pero ¿cómo se lee esto?
Esto se lee de afuera hacia adentro. O sea, acá yo lo puedo leer de esta manera. Con x variando de 0 a 1, para cada una de esas x, ¿sí? Para cada una de estas x, vamos a dibujarlas, con x variando de 0 a 1, para cada una de esas x, por ejemplo esta, vamos a elegir una, esta es una x. La y varía de 0 a 1. O sea que esta x, estoy rayándola, va de 0 a 1. Esta y todas las demás, ¿no? Entonces, para cada una de las x, por ejemplo esta, y varía de 0 a 1. Y para cada uno de esos pares x y, por ejemplo este, z varía de 0 hasta 1. Sí, esta altura es 1. Es fácil de ver que si yo hago este juego con todas las posibles combinaciones, estoy dibujando el dominio. Esto es importante, si yo tengo que poder recorrer el dominio como integral. Y para cada uno de esos puntos que recorrí, ¿qué es lo que sumo? ¿Qué es lo que tiro en la bolsa? El resultado de esta cuenta. ¿Ah? Entonces, esta es la manera de operar. Y ahora, lo más interesante de esto es, esto en realidad lo pudo haber hecho de cualquier manera. De cualquier manera es una exageración, pero síganme la corriente. A priori podría haberlo hecho en cualquier dirección. ¿Por qué me muevo según X y después según Y y después según Z? ¿Por qué no moverme a 15 grados, después a 45 grados? Mientras recorra todo y en un cierto orden está bien. Y es verdad. Pero, más allá de que la dificultad sería considerablemente mayor, hay una ventaja de hacerlo así. Cuando yo me estoy moviendo, cuando yo digo elijo un X, ¿no? Elijo un X. ¿Esto se acuerdan cómo funcionan las sumatorias anidadas? Elijo un X y se lo paso a la de adentro. Todo esto es una cuenta, ¿sí? Que para la siguiente X es otra cuenta, que para la siguiente es otra cuenta. Esa es la cuenta que voy sumando. Lo mismo pasa acá. Elijo una Y y se la paso acá. Esto de elijo una X y se lo paso a la de adentro implica que para todo esto que está en rojo, esta X que elegí a los efectos de esa cuenta no cambia durante toda la cuenta. O sea, a medida que yo me voy moviendo en esta línea, la X acá y la X acá es la misma. Entonces, esta porción, por más que es pequeña, esta porción es independiente de la X. O, dicho un poco más prolijo, es constante según la X. Entonces, esta X en la función no cambia durante toda la cuenta. Entonces, como es una constante, podría sacarla para afuera. Como hacíamos en C1. O sea, si es una constante, se va para afuera. Pero incluso acá, sí, porque todavía estoy adentro de la línea roja, esa X sigue siendo constante. Entonces podría sacarla de afuera. ¿Por qué? Porque cuando yo elijo una X, la cuenta pasó a ser X por la integral que está ahí. ¿Sí? Y de igual forma, esta Y, afuera de esta línea negra, no tiene variación. Entonces podría salir de acá y pasar acá. Esta es una observación que es muy importante. Entonces, cuando uno escribe, y ahora vamos a prolijar esto, que voy a hacer la integral en este orden, yo ya sé al ver esto que esto es constante respecto a la z. Podría estar afuera. Pero esto también nos sirve para algo. Si es constante respecto a la z, también estoy diciendo que lo único que integra esta última integral es z.
y por lo tanto yo ya sé el resultado de este. Perdón. La primitiva la conozco. Esto que está acá, es el resultado de esta integral que le hace hacer. Y vean el detalle, le puse z igual 0 y z igual 1. Esto es algo que normalmente no hacemos y la verdad no lo voy a hacer yo tampoco. Pero si yo estaba integrando respecto a z, en realidad es z la que puede ir entre 0 y 1, digo, para no confundirnos nada más. Así que el resultado de esto va a ser x por y por 1/2. Vean que después de que operé un z, z se fue. ¿Por qué? Porque lo calculé. Pero sobrevive x e y. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sustituir todo esto por lo que dio. Y nuevamente, ahora la variable pasa a ser y tengo que hacer la primitiva de esto, que nuevamente la hace hacer. Y vuelvo a dar un medio, vuelvo a sustituir, y ahora me quedé con un problema de 0, 1, ¿sí? Esto tiene x y x, una sola variable. Pude resolver esta integral. ¿Cómo lo hice? Como 3 integrales de matemáticas 0,1. Porque por cómo me muevo en el espacio, cada una de esas integrales es constante las demás variables. Algunas observaciones y comentarios. Cuando termino de integrar una variable, esa variable no puede sobrevivir. O sea, si yo el resultado final es un número. Recuerden, es una integral. Entonces, si yo hago la integral de z, z se tiene que ir, porque resolví z. ¿Sí? Si hago la integral de x, x se tiene que ir, tiene que dar un número. Este es un error muy común, equivocarse obviamente, y que alguna x o alguna y sobreviva a medida que me voy moviendo hacia la izquierda de la cuenta. Eso no puede pasar. ¿Bien? Lo otro es que este ejemplo también nos servía para verlo. Es que cuando yo... Y eso te lo doy mal en teórico. Lo recuerdo mal. No, perdón, aparece como una propiedad. Está bien, es una propiedad. Cuando yo tengo una función como esta, que las tres variables están... O sea, es como que se multiplicaran, porque esto podría ser así, ¿no? Cuando tengo que integrar algo que es el producto de cada una de las variables por separado, distinto sería el caso este, ¿no? Acá están juntas, no las puedo separar, pero acá tengo la x, la y y la z. Cuando yo tengo que integrar esto en x y z, es lo mismo que integrar la de x en x, la de y en y, la de z en z y multiplicarlos. Esta es una propiedad que nos ahorra un montón de tiempo cuando las funciones cumplen con esto de que son 3 por separado. No pasa muy usualmente, pero cuando pasa está muy bueno aprovecharlo. Bien. Bueno. Entonces, a grosso modo ya sabemos integrar. Porque al final, como muchas veces en matemática, intentamos apoyarnos en herramientas que ya tenemos. ¿Qué herramienta? Matemática 0,1, cálculo de una variable. Transformamos un problema de 3, 4, 5, 6 variables en muchos problemas de una variable. Y eso nos permite resolver. Eso es bien importante porque significa que este tipo de problemas tienen una resolución que ya conocemos. Lo importante ahora pasa a ser nuevamente plantear el problema. El problema bien planteado debería ser, entre comillas, relativamente fácil de resolver. O por lo menos
de una resolución conocida. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿cómo se puede empezar a complicar un poco esto? Mínimamente, pero ¿cómo se puede complicar? Hoy dijimos que mi intervalo de integración, ahora volví a R2, era un rectángulo. Hasta ahí era fácil porque yo me voy a C1X y después C1Y y no pasaba nada. ¿Qué pasa si mi intervalo de integración va también de 0 a 1 en Y, pero de 0 a 1 en X, pero es un triángulo? Triángulo por decir algo, puede ser cualquier cosa. De nuevo, puede ser algo así. Vamos a ir, para pasar de acá a acá nos faltan varios pasos, así que vamos a ir uno a uno esos pasos. Mi objetivo no deja de ser cubrir toda esta superficie para ver qué volumen me queda atrapado. Sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cómo hago? Y vamos a simplificar la visualización, ¿sí? La voy a simplificar por una sencilla razón. Como no me interesa la función en esta etapa, es más fácil verla así, ¿no? En ese ángulo, la verdad que no me ayuda. Entonces, mi objetivo al final es barrer, cubrir toda esa superficie con ese hipotético puntero que va moviéndose a lo largo de la superficie. Y para cada uno de los puntos, calcula la función que está por acá y la suma. Entonces, voy a integrar, tres no, solamente dos. Voy a integrar de igual manera que como integrábamos hoy. Pero esta vez lo voy a hacer al revés. Voy a plantear la integral. Voy a decir, de x, f, de y. ¿Cuál es f? ¿Cuál es y? No sé cuál es f, no me interesa. Pensemos en la integración. Entonces yo voy a decir, para cada x tengo que calcular esta cuenta. ¿Qué quiere decir para cada x? Quiere decir que mi x, en este ejemplo, va de 0 a 1. Entonces, la x va a variar de 0 a 1. Chao. ¿Por qué? Porque para cada x que yo tome, de 0 a 1 tengo que hacer una cuenta. Un comentario que es evidente a esta altura: si el resultado de una integral es un número y cada vez que yo integro una variable desaparecen las variables y se transforman en números, estos dos valores de más de la izquierda tienen que ser números. Por las dudas, hay que tomar entre comillas estas cosas que voy diciendo, porque hay ejercicios que capaz que son algebraicos y acá tiene A y B, digo, no quiere decir que sean siempre números, pero conceptualmente son reales, ¿bien? Porque el resultado tiene que ser un real. Entonces, x varía entre 0 y 1. Para cada x, por ejemplo esta, una en el medio, y acá donde viene la y. Y la y, lo mismo que hicimos hoy, ¿no? Lo fui rayando, y hoy fui rayando desde 0 hasta 1. ¿Por qué? Porque era un rectángulo. Sí, a ver, si yo voy de 0 a 1 con la y, para cada x voy de 0 hasta 1, y eso no es cierto. Pero acá hay un problema. Cada x no va hasta el mismo lugar. Hoy, las x todas iban del 0 hasta el 1. Excelente, pusimos 0 y 1 y quedó un rectángulo. Ahora, para cada x, yo no voy del 0 hasta el 1. Voy hasta un punto en el medio. Pero peor aún, ese punto en el medio depende de la x. Porque para esta x es acá y para esta x es acá. Bien. ¿Cómo resuelvo este problema? Este problema tiene dos cosas a ver antes de seguir. Y son chiquititas igual. La primera es que en realidad podríamos, para simplificarnos nosotros, la forma de visualizar la integral, escribir acá x igual 0 y x igual 1. ¿Qué estoy diciendo con esto?
Esta es una integral de x donde x va desde 0 hasta 1. Entonces le puse x igual 0 y x igual 1. Y entonces esta que varía en y va a ser y igual 0 hasta algo. ¿Por qué arrancan en 0? Porque fíjense que para cualquier x que yo tome, arranca acá abajo en 0. Lo que cambia no es dónde arranca, lo que cambia es dónde termina. ¿Y hasta dónde va a llegar? Va a llegar hasta ahí igual algo, que obviamente no es 1, y ese algo depende de x. ¿Cómo depende de x? Según esta línea. Esta línea es x más y igual 1. La conocemos. Es una recta. Esta línea es también y igual 1 menos x. Entonces, voy a ir para cada x desde 0 hasta 1 menos x. Por eso les puse el y igual, porque es la forma mnemotécnica de aprender cómo despejar. ¿Sí? Siempre es la variable la que es igual de dónde a dónde va. Entonces, el despeje de esta recta es 1 menos x. Entonces, vamos a borrar todas esas ayudas. Voy para cada x de 0 a 1 con la y variando desde 0 hasta la recta 1 menos x. Que acabo de dibujar ese triángulo. Acabo de recorrer todo el triángulo con un puntero que después voy sumando el valor de f sea lo que sea. Lo otro que está bueno ya ir viendo es que ¿y por qué lo hice según x y después según y? ¿Por qué lo hice al revés? Porque decidí hacerlo así. ¿Quieren darlo vuelta? Se puede. Hay un ejercicio entero en el repartido que el objetivo es dar vuelta a áreas de integración. Ya lo vamos a hacer, así que no lo adelanto. Pero bueno, sí, obvio que se puede. Yo podría haber dicho, bueno, para ir variando de 0 a 1, la x varía de tanto en tanto. ¿Ah? Lo otro interesante es, vean cómo se empieza a hacer complicado de lo que ya les adelantaba, el intervalo, no la función, el área de integración. Y finalmente, y esto sí es bien importante, acuérdense que dijimos que acá, de acá para allá, la x es constante. Entonces, algunas reglas básicas. Si esta integral es de y, en sus extremos no puede haber y, porque no va a haber forma después de eliminarlos. Pero sí puede haber x y todas las variables que estén para aquel lado. Los bordes de integración pueden tener cualquiera de las variables que están para aquel lado. Y eso es cierto también para la x. Como no hay nada de aquel lado, ¿qué es lo que van? Constantes. ¿Sí? Entonces, en los bordes de integración, cuando yo me paro en una integral, pueden estar las variables de la izquierda, pero nunca las de la derecha. ¿Sí? En los bordes. Bueno. Y finalmente volvemos ahora con toda esta información a este ejemplo. Este ejemplo que tenía este problema. Que cuando x va de acá a acá, se complicó. Porque no puedo decir voy de acá hasta acá. Voy a tener que partirlo en dos zonas. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Ya lo dijimos y no pasa por más que recortar el intervalo de integración en pedacitos que sí puede integrar. Pero esto tiene un nombre, ¿sí? Que es bien importante, que es el concepto de axialidad, ¿sí? Esto es un esquema, por favor, lo tienen en una definición muchísimo más prolijo que esto en el teórico. ¿Cuál es el concepto de axialidad? Básicamente, más allá del nombre, es distinguir, tener una herramienta para distinguir por nombre y apellido este conjunto de este conjunto. Este conjunto
ese círculo, no importa si lo hago según eje X o según eje Y, por más que vaya cambiando de forma, siempre es una línea continua la entrada de una paralela y la salida de una paralela. La intersección entre las paralelas de los ejes y el conjunto son conexas, son un pedazo continuo. En este ejemplo, vamos a ir a este ejemplo. Este es el eje Y, este es el eje X. Si tiro rectas paralelas al eje X, o sea, estas, vean que este conjunto, o lo intenté que fuera así, todos los pedacitos que quedan atrapados entre el dominio y esas paralelas al eje X son trozos, está bien, cambian radicalmente de altura, pero son trozos que nunca se interrumpen, no están cortados. ¿Se entiende? Decimos entonces que este conjunto es X conexo. En cambio, si tiramos rectas paralelas al eje Y, esto ya lo vimos, hay algunas de ellas que se ven interrumpidas, o sea, no son conexas. Dije X conexo, perdón, X axial. ¿Sí? De nuevo, en el caso de paralelas al eje Y, vemos rectas que son interrumpidas, no son conexas. Entonces no podemos decir que sea Y axial. Como no es Y axial, pero sí X axial, es C axial. ¿Por qué es importante esto? Porque al integrarlo primero según X, ¿sí? O sea, al integrarlo así, voy a tener problemas. O sea, primero en realidad no, más a la izquierda, lo primero va a ser Y. Voy a tener problemas porque me va a quedar partido y voy a tener que hacer como hacía hoy, dos dibujitos. Pero en cambio, si lo integro en este sentido, me puedo mover en forma continua sin andar dividiendo en varias, o por lo menos a priori sin dividir en varias integrales. Entonces, distinguir entre esto y esto es bien importante. Este ejemplo, en X no es ni en Y axial. En ninguno de ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este hueco en el medio hace que se interrumpa cualquier paralela. Y después habrá conjuntos que son como este, solo Y axial, y algún otro que es solamente X axial. ¿Sí? ¿Y esto a qué va? Finalmente, ya empezamos a hacer ejercicios. Que cuando alguien nos dice, che, integrate esta función en este conjunto, los problemas ahora en resumen pasan a ser varios. La función en sí misma, obviamente, la función puede ser un problema. Ah, esta es fácil, esta es difícil, se complica, no se complica. Segundo problema, el intervalo de integración, el área de integración. Es fácil, es difícil, se puede complicar por ahí. Y finalmente, aún cuando ya logré descifrar todo, entendí esto, entendí aquello, me tengo que estar fijando en el orden de integración. Porque capaz que un cierto orden es fácil y un cierto orden es difícil por esto de la axialidad o no de un cierto conjunto en un cierto eje. ¿Bien? Entonces hay muchas cosas para ver. Entonces, ¿cómo vamos a proceder ahora en el repartido? Obviamente no vamos a arrancar con estos casos más complicados, vamos a arrancar con los casos más simples. Vamos a arrancar integrando en intervalos, ver qué da, aprender a integrar. Después vamos a ir complejizando el intervalo, el área de integración, y viendo cómo eso va afectando el resultado. ¿Sí? Entonces vamos a arrancar con el ejercicio 5. Vamos a hacer el 5.
de 5A. Nos piden la integral de f en s. Obviamente, de acá es donde viene x y de acá es donde viene y. ¿Por qué me doy cuenta? Por cómo están escritos y el orden en el que están. Ojo con esas cosas, ¿sí? O sea, ¿por qué es x y por qué es y? Porque es un conjunto de pares ordenados que son el grupo de entrada de esta función y por lo tanto el orden importa. Este es el primer conjunto, este es el segundo conjunto. Elemento. ¿Bien? Si esto tuviese cambiado y fuera ix, esto sigue siendo el primero, o sea, de y, y esto sigue siendo el segundo, o sea, x. Ojo con los nombres. Obviamente ese tipo de cosas no va a pasar en los ejercicios que nosotros hacemos, pues la idea no es andar complicando con esas tonterías, si se quiere, pero sepan que hay que tener cuidado con qué es cada cosa. Bien. Entonces, la integral de f en el conjunto S. No es necesario dibujarlo, pero bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer el dibujito ya que puedo. ¿Sí? X va desde 1 a menos 1 y va de 2 a 4. Este es el conjunto S. Si lo veo de arriba, más o menos algo así. ¿Sí? El X va para cualquier cosa, perdón. El X va de menos 1 a 1 y el Y va de 2 a 4. ¿Bien? ¿Cómo hago para integrar esto? Este es el caso más simple. O sea, yo me voy a mover para cada x variando entre menos 1 y 1, la y varía desde 2 hasta 4. Vean que, a ver, quedó el intervalo y quedó el intervalo. Obviamente, siempre que sean intervalos va a pasar eso. El intervalo de la x, el intervalo de la y. Es el caso más simple, el que desearíamos nos pase siempre. Una vez que planteé la integral de esa manera, eso es, analicé la función, analicé el intervalo y planteé lo que tengo que calcular. Ahí lo que tengo son dos problemas de 0 a 1 juntos, nada más. O sea, se podría decir que el ejercicio de 0,4 terminó acá. ¿Bien? Y pasamos a dar dos problemas de 0,1, uno adentro del otro a resolver. Les insisto en este detalle porque eso quiere decir que las herramientas que aprendimos en 0,1 valen, sirven y aplican. O sea, si esto se resuelve por cambio de variables, se resuelve por cambio de variables. Si se resuelve por fracciones simples, sí, se resuelve por fracciones simples. Y eso también quiere decir que tienen que saber cambio de variables, fracciones simples, partes y todas las herramientas de integración de 0,1. Y no solamente tienen que saberlas, las tienen que saber y usar bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay ejercicios, incluyendo en el día del parcial, que salen usando alguna de esas herramientas. ¿Sí? O sea, es simplemente para que no se descansen en, terminé 0,1 y me olvido, ¿sí? Es la continuación de la materia. O sea, todo lo que aprendieron lo tienen que saber. Especialmente herramientas de cálculo integral. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, esta es relativamente sencilla, ¿no? Hay veces cuando uno está empezando
y cuando ya lo domina, a veces también, por comodidad, está bueno como sacar el problema un poco afuera y verlo como aparte, ¿no? Y decir, bueno, lo que yo tengo que resolver es esto. Cuando acá dice de y x cuadrado, esta x cuadrado como que fuera un alfa, una constante. Así que la primitiva de esto la conozco, es y de x cuadrado, la primitiva de x cuadrado, más y a la 3 sobre 3, la primitiva de y cuadrado, evaluado entre 2 y 4. Esto va a dar perdón. Perdido un término, lo voy a poner al final. ¿Sí? No me viene nada más. No, parece que no. O sea que me queda x2 por 2 más. Acá me queda 8,1. Esto es 64 tercios. Me convenía más tener. Perdón, ¿por qué quedó? No, perdón. Se ve que resolví. Acá resolví la potencia. Cualquier cosa. 8 tercios, ¿sí? Así que me queda eso. ¿Y cómo resuelvo? Volvemos para acá y metemos este resultado. Vean que se vuelve muy importante algo que en C1 omitíamos sistemáticamente, que es el de X. Digo sistemáticamente y estoy hablando en mi caso en realidad. Yo soy muy de omitirlo. ¿Sí? La integral de, no sé, X cuadrado, tanto y tanto, y solo entiende que es de X. Bueno, eso está mal, ya lo decía en C1, para los que estuvieron en clase, pero no habría que hacerlo. Es un tema de desprolijidad a veces por el apuro. Acá ya esa desprolijidad no corre. Porque si no metemos ese de X, ya no sé ni qué estoy integrando. Tengo todas las variables en juego, ¿sí? Entonces, por favor, sean cuidadosos en DI, DX y demás. Bueno, nada, la cuenta esta de la primitiva es muy sencilla. Se la dejo a ustedes. Da eso. Sí, hacer la cuenta. La primitiva es evidente, ¿no? Me queda ahí para hacer la resta. Bueno, a ver, ¿qué aprendimos de este ejercicio? Básicamente, lo más importante, no deja de ser una herramienta que me lleva a un problema complicado de dos variables a dos problemas simples de una variable. Y sí, bueno, este es el ejercicio más simple posible porque tengo intervalos, o sea, es todo parejito, entonces me quedan números en todos los bordes. Y si esto se complica, bueno, se puede complicar un poquito más. Sí. Pero la base no deja de ser este ejercicio, ¿sí? Todo lo que vamos a resolver pasa en mayor o menor medida por cosas de este tipo. Vamos a hacer otro más para ver cómo nos queda.
Vamos en este ejercicio a calcular el 5b. Bien. El 5b, ¿qué es? Esta integral, de nuevo, la función es una función más o menos complicada, pero el intervalo seguro que es un caso fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque son números. Elijan el que quieran, de nuevo. Podemos empezar por y. Pero esta función la quise hacer porque tiene una peculiaridad. Tiene esa peculiaridad que hablábamos hoy, donde en realidad esto que está acá es lo mismo que escribir esto. Dos funciones, una de x y una de y, totalmente independientes multiplicándose. Entonces esta, y de nuevo solo esta que tiene esta peculiaridad de x por un lado y y por el otro multiplicándose, y que aparte, y esto también es bien importante, hay constantes en todos los extremos. Bueno, esto siempre, ¿no? Pero se tienen que dar muchas condiciones. Es más, prefiero que esta herramienta, esta propiedad no la usen si no la saben usar. Así de serio es. Porque si esto lo aplicamos mal, da muy mal. Función de x, función de y, número, número, número y número. Si acá fuera una y, esto ya no sirve. Si acá hubiese una suma, esto ya no sirve. Pero bueno, en este caso sí sirve y esto se puede resolver. Y pongo los paréntesis para que se vea bien. Como dos integrales de 0 a 1 multiplicadas. ¿Ah? Vean que es bastante evidente que no puede haber una i acá, ¿no? Si no, esto quedaría, no puedo ni calcularlo. Pero bueno, créanme que es un error muy común de parcial y de examen aplicar esto incorrectamente. O sea, incorrectamente es cuando no se puede aplicar. Bueno, pero está, en este caso se puede y es muy sencilla la resolución. Me queda la primitiva de estos logaritmos evaluado en e sobre 1, o sea que no cambia nada, por el logaritmo o sea 1 por 1, que es 1, ¿sí? ¿Por qué hago las cuentas rápido? Porque en realidad estas cuentas tengo 0, 1, ¿sí? Si llegan a ver que no las entienden, no hay alguna duda, nada, preguntan en el foro. No es que está mal que pregunten, pero yo, para agilizar un poco la materia y que no sea tan pesado, la parte de cuentas que son relativamente simples las voy a ir acortando. Bueno, ya resolvemos nuestra segunda integral de dos variables. No va a ser la última definitivamente. Vamos a hacer otro más. ¿Por qué no? Vamos a hacer el G. Obviamente este ejercicio tiene G partes, ¿no? O sea, tiene A, B, C, D. Yo les voy a dejar para ustedes todas las del medio, que son varias, pero la F y la G, si se fijan, tienen una peculiaridad, a diferencia de todas las demás, que son intervalos y por lo tanto no revisten mayor dificultad respecto a lo que ya hicimos. La G dice
para simplificar la notación, ¿sí? El triángulo de esos tres vértices. Entonces, vamos a dibujar ese triángulo antes de seguir, para ver qué estamos haciendo. Esto de nuevo, esto va a pasar mucho. Estoy dibujando el dominio. Esta función es de R2, esto es el dominio. La imagen, la función va a estar por arriba, o bueno, por atrás del pizarrón. Los vértices son 0, 0, pi 0 y pi, pi. Ese es mi área de integración, ese es mi conjunto S. Vamos a ver ya vamos a adelantar un poquito. Vamos a ver las rectas que conforman este triángulo. Esta recta de acá es I igual 0. Esta recta de acá X igual pi. Y esta recta de acá, ¿sí?, va de 0, 0 a pi, pi, o sea, es la recta X igual Y. ¿Ah? Solamente para visualizar lo que tengo, nada más, no es que sirva para mucho. Y entonces, tengo que hacer esta integración. ¿Cómo hago cuando empieza a complicarse la cosa? Estoy con ganas de integrar en tres variables, no sé por qué. Yo le recomiendo primero armar esto que acabo de armar, que es la integral, digamos, el esqueleto de la integral. Lo que voy a armar. Todavía no puse numeritos, no puse nada. Pero yo sé que van a haber dos símbolos de integral, porque es de una integral de R2 y la función. Ya está, hasta ahí sé. Y acá es donde viene la parte de análisis de cómo voy a hacer para resolver esa integral. ¿Y qué quiere decir? Obviamente yo puedo poner de y de x de y. Y eso va a afectar los bordes de integración. Pero tengo que empezar a pensar un poco más proactivamente en lo que voy a tener que hacer. Entonces, primero venía el conjunto, y si bien todavía no lo hicimos, ya lo sabemos por toda la explicación que di al principio, no va a ser lo mismo si yo digo líneas paralelas a Y o líneas paralelas a X. Si yo arranco con la X de este lado, las líneas van a ser así, verticales, paralelas a Y, para visualizar que X va o Y va de tanto en tanto. Si lo hago al revés, nada, se dan rectas así. En este ejemplo no parece haber un gran problema porque el conjunto es axial entre hacerlo primero por X y después por Y. Después podríamos tener dudas nosotros sobre, bueno, me gusta más que arranque en 0, no arranque en 0. Eso es otra historia. Poder se puede en cualquiera de los dos sentidos. Entonces, desde el lado del conjunto, X e Y no reviste mayor diferencia. Hagamos el que veamos. Pero después viene la siguiente parte. Bueno, pero ¿qué me conviene ahora en la cuenta? Si yo pongo la Y acá, la variable de integración acá es X. Y acá no cuesta mucho visualizar, cuando uno agarra la práctica, que che, acá tengo una X multiplicando. Si yo pongo de X, esta X es una variable y tengo que resolver esta integral. No es que sea difícil ni nada, pero es una integral más. En cambio, si yo lo pongo al revés, la primera integración que hago, o sea la de DI, esta X podría salir para afuera porque es una constante. Y a priori me gusta la idea porque parece que me va a simplificar la cuenta. No me voy a salvar, la X va a terminar acá, o sea, no es que pero bueno, a priori parecería que es una ayuda. ¿Sí? Veremos si nos ayuda o no. Entonces yo voy a ir por esta opción. Primero Y después X, o sea, más a la izquierda de X. Entonces ahora viene la parte donde tengo que determinar los rangos de integración.
Ya que arranqué por x, yo tengo que ver x cuál es su valor más chico y su valor más grande. ¿Entre qué dos valores varía x? X varía entre 0 y pi. El más grande y el más chico. Vamos a ver. Para cada valor de entre 0 y pi de x, la y va desde 0. ¿Sí? La y va desde i igual 0. Vean qué casualidad, ¿no? Desde i igual 0 hasta i igual x. Y si quieren, la x o y va desde x igual 0 hasta x igual pi. Obviamente no escribimos el x igual y el y igual. Por eso es que ahora los voy a borrar. Así que esto va de 0 a x. Entonces, vamos a verificarlo. Para cada x de 0 a pi, la si, por ejemplo esta, va desde el 0 todo el camino hasta toparse con la recta igual x. Estamos bien, estamos barriendo todo. Con esos dos movimientos yo voy a barrer todo el conjunto S, así que está bien para integrar. Listo, acá terminó el problema de 0,4. ¿Sí? Ahora hay que resolver de nuevo dos problemas de 0,1. Este es un poquito más difícil. Ya no tiene un número, tiene una x ahí. Bueno, vamos a hacer primero lo que había adelantado que iba a hacer. Sacar esta x de acá y meterla ahí. Sacarla como una constante. Así que lo que tengo que resolver es esto. Bien. La primitiva de esto, cuando la x es constante, es seno de x más y. ¿Sí? Así que me queda eso que está ahí. Bien, y ahora entonces esa es la integral que tenemos que resolver. Bien. Ahora vamos a hacer un poco de memoria. ¿Cómo resuelvo esto? Matemática 01. Primera herramienta, fundamental. Linealidad. ¿Sí? Linealidad. Yo lo puedo resolver así. Ambas dos son partes. ¿Ah? ¿Se acuerdan de partes? Esta es en términos de integral, no en términos de primitiva. Recuerden que también estaba la versión de primitivas, es lo mismo. Entonces, identificamos f y g' y después aprovechamos la primitiva de una y la derivada de otra para simplificar las cuentas. Eso me va a permitir sacar estas x de la jugada, identificándolas como la que derivo, y como la derivo, la x, va a quedar como un 1, y después me va a quedar solo la integral de un coseno que lo sé resolver. Perdón que lo diga esquemático, porque voy a poner solo el resultado de esta cuenta, que es menos 3pi sobre 2. Le voy a dejar a ustedes aplicar ese partes en las dos funciones. Bien. ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que la integral es negativa. Primera observación. ¿Está mal? No.
Las integrales dan lo que tienen que dar, negativas, positivas o cero, sin ningún inconveniente. Pero me parece también interesante, ¿sí?, recordar un poquito cómo hay herramientas que tenemos que seguir usando. ¿Sí? Si quieren, resolvemos una por partes como para que vean cómo queda. Digo, para que no... Por si no se acuerdan de Matemática 01 y aún no fueron a buscar los apuntes. Vamos a resolver esto. ¿Ven? La segunda. Entonces, identifico mi f' y mi g. Lo que les decía, g va a ser en este caso x y f' seno de x. Así que ahora necesito f y g'. G' va a ser 1. Y la primitiva de seno de x menos coseno de x. ¿Sí? Ahora va a ser esto por esto, entre 6 y pi, menos, con este menos queda un más, esto. Y esto de acá lo conozco. La primitiva de coseno de x es seno de x. Así que toda esta cuenta me va a quedar esa cuenta. ¿Sí? Y como en 0 todo se anula, me queda solo en pi, que es coseno de pi es menos 1, seno de pi es 0. ¿Bien? Da más pi. Bien. Bueno, lo que les comentaba hoy, ¿no? La costumbre de simplificar cuando es una sola variable. Intenten, yo lo hago por deformación, pero está mal. Tengan el cuidado de siempre agregar cuál es la variable de integración. Ahora que hay muchas en juego, es importante hacerlo, ¿sí? Cuando era una sola, era un poco más fácil acordarse de qué estábamos hablando. Bueno, nada, la otra se resuelve igual, esa sí se la dejo totalmente a ustedes. Y verifiquemos que da, bueno, lo que puse ahí. Bien. Ahora, si se fijan en el ejercicio 6, el ejercicio 6 dice lo siguiente, y tiene varias partes, tiene G partes. El ejercicio 6 dice, sea f de R2 en R de función continua, se pide en cada caso dibujar el dominio de integración e intercambiar el orden de integración. O sea, es un ejercicio muy interesante porque por ejemplo, nos dan la integral y nos dicen al revés, che, ¿cuál es el intervalo de integración?
Es un poco a la inversa. Entonces tengo que dibujarlo. Entonces ese proceso al revés. Acá lo que me dicen es, la X varía entre 0 y 1. Y para cada X variando entre 0 y 1, Y varía entre 1 menos X y 1. Y acá es lo interesante. ¿Recuerdan cuando yo ponía Y igual, Y igual? Esto va a ser una ayuda al momento de hacer este procedimiento. Porque lo que yo digo es, para cada X, la Y varía desde Y igual 1 menos X. Y igual 1 menos X es esta recta, ¿no? Entonces, para cada X, la Y varía desde esta recta hasta Y igual 1, que es esta recta. Entonces, esta es la zona de integración. Vamos a repasarlo. Para X variando de 0 a 1, cada X, por ejemplo esta, varía desde Y igual 1 menos X, todo el camino hasta Y igual 1. ¿Está? Este ejercicio lo que nos pide es dibujar, ahí está dibujado, y ahora invertir el orden de integración. Y esto es muy útil en muchos ejercicios. Por eso este ejercicio en realidad vean que no nos dice la F. Este ejercicio está orientado totalmente está orientado al área, el intervalo de integración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy importante saber identificarlo, distinguirlo, eventualmente dibujarlo si se puede, pero lo más importante es poder darlo vuelta si necesito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo doy vuelta? Ahí preparé el escenario, ¿sí? Tengo que dar vuelta los extremos. Ahora es verlo al revés. Si yo tuviese este conjunto y ahí me dijera, bueno, tenés que integrarlo primero según Y, yo lo que voy a decir es Y va de 0 hasta 1. Entonces, para Y de 0 hasta 1, cada una de las Y, por ejemplo esta, va desde 1 menos Y, ¿sí? El otro despeje, X igual 1 menos Y, hasta X igual 1. ¿Sí? Y ahí di vuelta el orden de integración. Vean que en este ejemplo quedó igual pero con las letras cambiadas. Bueno, eso porque es muy simétrico respecto a X igual Y, entonces obvio que va a quedar todo cambiado en cuanto a letras. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde esto ya no pasa. Pero lo importante es cómo hago el procedimiento. Me dan la integral, identifico el conjunto, dibujo y después le doy vuelta. Tiene mucho para hacer. La verdad que estos ejercicios vale mucho la pena que los hagan ustedes, que yo no se los adelante. Bien. Así que vamos a hacer un par más, pero el resto se los voy a dejar a ustedes. ¿Sí? Vamos a hacer el de vamos a hacer el C y el D. Vamos a hacer eso.
tengo que hacer esa zona de integración. Entonces, vamos a hacerlo de siempre. Con x de 1 a 3, ¿sí? Y varía desde igual x a igual 2x. Igual x está por acá y igual 2x estará por acá. Acá está el 1 y el 2. El 3 y el 6. ¿Sí? Entonces, con x variando de 1 a 3, y varía desde esta recta a esta recta. O sea que esa es mi área de integración. Vamos ahora a invertir el orden de integración. Entonces, lo primero a observar es cuál es el i más chico y el i más grande. Claramente i va desde 1 hasta 6. ¿Sí? I va de 1 hasta 6. Entonces voy a hacer un zoom, digamos. I va de 1 hasta 6. Para cada uno de estos i, por ejemplo la x va desde acá, todo el camino hasta acá. Pero ¿qué pasa? Una observación rápida. Acá, en esta zona, va de esta función a esta función. Pero en un momento va de esta función a esta otra función. ¿Sí? Y en otro momento va de otra función a otra función. O sea, la funcionalidad, viéndola en este sentido, ¿sí? Viéndola así, está dividida en 3 zonas. Yo no puedo con una sola. No es que, el problema acá no es que no sea axial o qué sé yo. Es axial ese conjunto. El problema no es ese. El problema es que la funcionalidad que define de dónde a dónde voy en estas 3 subsecciones del conjunto S son distintas. Entonces, para un X que está entre 1 y 2, voy de acá a acá. Perdón, para un Y. Pero para un Y que está entre 2 y 3, voy de acá a acá. Y entre 3 y 6 voy de esta a esta. Entonces, ¿cómo armo esto? Claramente, no así. Voy a tener que de igual manera dividir en 3 secciones. Una por cada una de estas integrales. Esta va con i de 0 a 1, perdón, de 1 a 2. Esta va con i de 2 a 3. Y esta va con i de 3 a 6. Obviamente que visto de afuera, estas integrales van desde el 1 hasta el 6. Obviamente, yo tengo que agarrar todo el i. Pero lo tengo que dividir no por las y, sino por las x. Porque en la primera sección voy desde el x igual 1, que es esta raya de acá, hasta el y igual x, que es esta de acá. En la siguiente sección voy desde y igual 2x a y igual x. Y por las dudas, si esta recta es y igual 2x, es x igual y sobre 2. ¿Sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque ahora voy a ir de y sobre 2 a y. Sí, voy de y sobre 2 a y, recuerden, es como cambiar la forma de ver. Y finalmente, en la última sección, con y variando de 3 a 6, la x varía desde y sobre 2
a x igual 3. Vean, ya está pronto el ejercicio, eso es lo que nos piden. Dibujar y dar la vuelta. Pero vean lo interesante, cómo algo que parece tan sencillo, tan inocente, se transformó de una integral a 3. Por eso es lo importante de tomarse un segundo para elegir bien el orden de integración. Yo esta definitivamente la hubiera integrado así, no hubiera realizado 3 integrales independientes. Con el comentario que esto es verdad, muchas veces esta función siempre es la misma, entonces la verdad es que hasta ahí es como resolver 3, porque uno resuelve una ya la primitiva y bueno, vamos a tener que ajustar únicamente por las funciones de los extremos. De igual forma, prefiero todo el 1, ¿sí? Bueno, y finalmente, para concluir este video, vamos a hacer el D. Insisto, una forma de ver esto es así, ¿no? A ver si simplifica un poco la forma de verlo. Vamos a dibujarlo. El dominio. Entonces, este arrancaría entonces con i variando de 0 a e. Cada uno de esos sí, por ejemplo este, varía desde el x igual 0, que está acá, todo el camino hasta x igual logaritmo de i. X igual logaritmo de i, visto al revés, x igual logaritmo de i es i igual e a la x. ¿Bien? O sea que no me va. Bueno, si me va a quedar chico, pero vamos a hacerlo así. Igual a la x. ¿Cuál es el punto de corte? Para el valor mayor, el valor de acá es 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el área de integración? Este. A ver. Lo hice sin darme cuenta. Vamos de vuelta, había dibujado mal, ¿sí? Por las dudas. Había hecho la raya hasta el 0. Así que vamos a hacerlo de vuelta un poquito más rápido, pero porque yo hice una metida de pata cuando lo expliqué. Dijimos, la i varía de 1 hasta e, yo dije 0, ahí donde erré. Para cada uno de esos i, voy desde el x igual 0 hasta la gráfica de e a la x. Que obviamente corta en 1 y pasa en 1. Esto que está acá es mi conjunto área de integración. Y ahora, si lo quiero dar vuelta, arranco por las x. Las x van de 0 a 1. Para cada una de las x que van de 0 a 1, la i va desde e a la x hasta e. ¿Bien? Y ahí dimos vuelta el orden de integración. Bueno, lo importante en este ejercicio es esta parte.
entender bien cómo las funciones, hay que dar las vueltas, entenderlas, visualizarlas para poder armar. Bien. La idea es, o los invito a que para el próximo video intenten, en la medida de lo posible, haber hecho algún ejercicio de los que no hicimos del 5 y del 6. ¿Por qué? Porque tienen que dominar bastante bien estos conceptos para poder entender los que siguen. Entonces está bueno que intenten hacer alguno por su cuenta para generar dudas y obviamente las mismas las van poniendo en el foro y las vamos viendo entre todos. O las clases de consulta o la herramienta que prefieran. ¿Sí? Bueno. Gracias por ver el video. Nos vemos en la siguiente.